Pues 26 minutos pasan de las 9 de la mañana, lo han escuchado. Es tiempo de consultas, es tiempo para que marquen el teléfono para hablar en directo. 915331851. También WhatsApp y notas de voz 609224716 y por supuesto ese canal vía YouTube que siempre tienen a su disposición para trasladarnos sus preguntas. Esta mañana análisis con Daniel Santacreu, analista independiente. Daniel, muy buenos días. Encantado pues creo que estás muteado. Ah, y ahora te escucho. Vale, muy buenos días, Daniel. Bueno, no sé cómo ves la fotografía de los índices. Parece que Europa se lo piensa algo más. Vemos mucho más convencimiento esta mañana en Asia, anoche en Wall Street, y un petróleo que sigue fuerte. A la hora de analizar, precisamente, hemos visto récord en el Nasdaq, en el S&P, 18.200 en el IBEX. ¿Qué niveles ahora mismo crees que hay que tener en cuenta? ¿Cuál es la fotografía mirando esos índices y el petróleo? Sí, pues en Europa nos hemos levantado hoy con números positivos. Los índices europeos ahora mismo se encuentran con ganancias, pues siguiendo un poco la estela de lo que fue ayer Wall Street. Nos encontramos en un momento en el que solo podemos calificar de excepcional. El Nasdaq 100 consiguió, como bien decía Seba, cerrar ayer también al alza y encadena ya una undécima sesión consecutiva de subidas, una racha de verticalidad que hemos visto muy pocas veces en la historia financiera. Un dato relevante es que históricamente, tras rachas de 8 o 10 días con esta fuerza, la probabilidad de estar en positivo a un año vista es prácticamente del 100%, con una subida promedio de un 25-26%. Este optimismo lo que hace es apoyarse en un contexto geopolítico que empieza a dar señales de distensión. Los rumores de un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos y la posibilidad del alto al fuego pues son cada vez mayores y esto produce cierta complacencia inversora. Comenzamos también a ver al petróleo niveles razonables por debajo de los $100 y si a esto le sumamos una temporada de resultados que en líneas generales está comenzando a ser positiva. Ayer conocimos resultados de Morgan Stanley y Bank of America. Entendemos por qué el mercado pues tiene esas ganas de seguir escalando, aunque sin embargo hay que poner una nota de cautela ante la euforia desmedida, ya que la sobrecompra comienza a ser elevada y el riesgo también lo es. En este sentido vemos allá a un IBEX 35 chocando contra la resistencia de los 18.275 puntos tras haber superado y ya situarse por encima claramente de la zona de los 18.000. El K40 parisino también lo tenemos cerca de zonas de resistencia importantes como son los 8.370 puntos. DAX alemán chocando contra esas medias móviles de medio y largo plazo cerca de la zona de los 24.165 y un Eurostoxx 50 muy cerca de la zona de los 6.000 puntos. En Estados Unidos, estamos viendo esa complacencia en los índices americanos. Dow Jones Industriales superando el 61,8% de Fibonacci a todo el proceso bajista precedente, es decir, la zona de los 48.450 puntos, es decir, estaríamos ya superando un nivel de resistencia horizontal bastante importante. En el caso del S&P 500, como bien has dicho al principio, estamos superando ya niveles históricos por encima ya de los 7.000 puntos y el Nasdaq 100 atacando esos 26.165 puntos. Ayer cerró en 26.204, superando también esa barrera y esos máximos históricos. Por tanto, un mercado positivo que hoy está reflejando esas alzas en las bolsas europeas. Vamos a ver hasta dónde sigue. En la lectura del petróleo no me habías puesto atención, sí. No sé ahora mismo cómo estás viendo esos niveles y de paso ya el dólar. Sí, en el caso del petróleo estamos viendo una caída en el precio del crudo, como por esa ligereza ya en las tensiones geopolíticas que están influyendo ya de forma positiva en el precio del petróleo, que se sitúa tanto el Brent de referencia en Europa como el West Texas. Ayer ya se produjo durante estas últimas sesiones esa caída por debajo de los $100, una caída que reduce esas presiones inflacionistas que veníamos comentando a lo largo de las últimas semanas cuando veíamos ese petróleo por encima de la zona de los $100. Por tanto, ahora mismo nos encontraríamos ante un pequeño lateral en el caso del Brent de referencia en Europa, que comprende la zona de los $91 por abajo y los $100 en la parte más alta. En el caso del crudo americano o West Texas,
Vemos ahí una zona de soporte importante cerca de los $88 por barril y una zona de resistencia precisamente en esos $100 que pues cuya superación pues comenzaría pues a ejercer presiones inflacionistas. De momento estamos por debajo, las bolsas así lo celebran con esas subidas y por tanto pues estamos ahí ante un momento de mercado bastante dulce. En el caso del oro vemos también esa zona de resistencia en torno a los $4.854 la onza. Por encima de ahí iríamos a buscar rápidamente los $5.000. Por tanto estamos aquí ahora mismo en un mercado complaciente, un mercado pues muy positivo y vamos a ver pues hasta dónde nos lleva. Hay que tener mucho cuidado que los niveles de sobrecompra, tal como hemos dicho anteriormente, son elevados y comenzamos a ver cierto riesgo y podríamos ver ya cierto mal de altura dentro de poco. Vamos con consultas, si te parece ya, y vamos precisamente viendo cómo a esta hora, se me está oyendo ahora mismo la pregunta, vamos a mirar un momentito. Bueno, quería preguntarte de todas formas mientras tanto, porque la he perdido. Repsol, hoy que está retrocediendo pese a las buenas noticias que le rodean, pero como estamos viendo ese petróleo que te pedía comentar, ¿cómo ves a la compañía que tiene muy buenas noticias sobre Venezuela y viene, eso sí, de ese gran comportamiento durante este conflicto? Sí, en el caso de Repsol lo que se está produciendo es un ajuste correctivo de todo el último tramo alcista, el que se inició cerca de la zona de los 15,42 euros por acción allá a finales del pasado mes de enero. Desde entonces se produjo una subida muy importante de los títulos de Repsol, acompañando pues esa subida que hemos comentado anteriormente del precio del petróleo. Se llegaron a alcanzar la zona de los 24,90 y a partir de ahí el valor está ahora mismo en plena fase de ajuste correctivo. Si trazamos el correspondiente nivel de retorno proporcional Fibonacci a toda esta gran subida, observaremos que Repsol rompió en la jornada de ayer la zona de los 21,24 euros a la baja y por tanto ahora mismo tenemos una zona de soporte horizontal correspondiente al 50% de esta retrocesión proporcional en la zona de los 20,14 euros por título. Yo creo que Repsol ahí es donde podría frenar el deterioro. Tenemos aquí un hueco alcista también que queda por cerrar cerca de la zona de los 20 euros por acción y unido a esta zona de soporte en 20,15, yo creo que van a ser zonas donde los títulos de Repsol podrían frenar su deterioro. Llevamos ya 5 o 6 sesiones consecutivas cayendo y por tanto yo creo que con unos niveles de sobreventa importantes tal como nos marcan sus indicadores adelantados, yo creo que esa zona de los 20,14 podría ser un punto de inflexión para Repsol, donde se podría producir algún tipo de reacción alcista en forma de rebote técnico buscando la zona de los 21,15. Hasta ahora vamos a ver si llega hasta ahí y para cualquier posición que se desee tomar, yo creo que más cerca de esos 20,15, mucho mejor. Stop de protección, pues si cae por debajo de la zona de los 19,85. Ahí ya tengo mis consultas buscadas. María de Madrid te preguntaba, compré Indra a 47 euros y Celnex a 26, les gano bastante, las vendo. Si considera que seguirán subiendo, les pongo un stock para asegurar las ganancias. Indra a 47, Celnex a 26. Pues en el caso de Indra, el valor a 47 habías dicho, pues el valor se encuentra ahora mismo el oyente está con ganancias, no demasiado importantes, pero sí ganancias latentes. Tenemos ahora mismo un valor en Indra subiendo, formación de mínimos crecientes, formación técnicamente de rebote desde la zona de los 43,50 euros y en la sesión de hoy el valor está resolviendo el conjunto de sus medias móviles de corto y medio plazo, situándose por encima de los 53,38. Indra tiene toda la pinta de querer ir a buscar la primera zona de resistencia horizontal que tiene ahora mismo más inmediata, como son los 55,70 euros por acción y por tanto yo creo que cortar ahora ganancias pues no lo veo conveniente. Yo creo que cualquier acercamiento a esos 55,50 ahí sí que podríamos comenzar a deshacer posiciones, acumular plusvalías y en el caso de que Indra se nos viniera hacia atrás, yo no dejaría que el precio se me fuera por debajo de la media móvil de 100 periodos que ahora mismo pasa
por los 52,18. Ahí situaría el correspondiente stop de protección, por si el valor se nos produce un reversal, se vuelve atrás, pero yo creo que tiene toda la pinta de querer ir a buscar esa resistencia en 55,50. Y en el caso de Celnex, creo A que la tenía 26, comprada decía. a 26, 26. efectivamente. Ujú. Sí, pues ahora mismo las tiene con ganancias. Lo único que Celnex está teniendo problemas en superar la zona de los 30,50 euros por acción. Esto pues es un nivel bastante importante. Es una zona de control tras haber superado el 61,8% de Fibonacci a todo el proceso bajista precedente. Por tanto, está teniendo problemas en seguir avanzando en ese rebote técnico producido desde la zona de los 24,75. Hoy está rompiendo zona de soporte y por tanto yo en Celnex, si está con ganancias, no dejaría que el valor se me fuera por debajo de la zona de los 29,12, que fueron los mínimos de esta semana, es decir, los mínimos que se alcanzaron el pasado lunes. Un cierre por ahí implicaría que Celnex seguirá cayendo hasta la zona de los 28,65 y si pierde esa zona, pues las caídas podrían ser bastante importantes. Por tanto, mucho cuidado porque ahora Celnex está rompiendo el soporte de los 29,65 y si pierde la media móvil de corto plazo, la caída podría ir a más. Esto de protección yo creo que por debajo de 29,15. Vale, vamos con una nota de voz. Hola, buenos días, Radio Intereconomía. Quisiera preguntarle al analista de hoy por Siemens Energy. Veo que vuelve otra vez a máximos. ¿Ya se pasó el tren para poder entrar o aún estaríamos a tiempo? Muchísimas gracias, Mer de Burgos. Pues muchísimas gracias por esa pregunta desde Burgos. Y en el andén de Siemens, ¿cómo lo ves con el tren? ¿Subimos, bajamos? Sí, en el caso de Siemens Energy ahora mismo es un valor que está en máximos históricos. Si ampliamos un poquito más el gráfico veremos que se encuentra prácticamente en la zona de los 171 euros por acción, máximos históricos. Yo creo que llegamos un poquito tarde, tenemos un hueco abierto desde la zona de los 148 euros por acción, un hueco alcista que finalmente ha sido de continuidad, pero sí que se está produciendo aquí una especie de detención de las subidas a corto plazo y por tanto en Siemens Energy yo para asegurar la entrada esperaría una posible formación de throwback hacia la zona de los 161 euros por acción, mínimos de estas dos últimas semanas, y ahí es donde podríamos acometer algún tipo de compra parcial en el valor. Si sigue cayendo hacia el origen del hueco en 156, completaríamos en un segundo tercio de la posición. Pero ahora mismo yo creo que la sobrecompra es muy elevada, el valor no es tan líquido como un valor del IBEX 35, un valor falto de esa liquidez y por tanto en zona de máximos históricos es peligroso comprar. Yo esperaría esa formación de throwback. Yo creo que entramos un poquito tarde en Siemens Energy. Bueno, pues para el que esté en la parada, pensándoselo a la llegada del tren tardía. José Luis, una llamada. Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntar, en SACIR estoy con ganancias del 17%. Quería saber la opinión del analista y luego quería saber si podía entrar en IAG o llego tarde, porque la he visto a 4,01 y ahora está sobre 4,40 y tantos. Pues espero su recomendación, señor Daniel. Pues nada, José Luis, le pasamos ahora mismo esa consulta. Vamos con ello. Vamos con SACIR y vamos con IAG. Sí, en el caso de SACIR estamos viendo hoy alzas del 1,04% ahora mismo. SACIR lleva una progresión alcista desde mínimos del pasado mes de abril, formación de mínimos y de máximos crecientes. Ahora mismo en el gráfico de corto plazo vemos una especie de lateral entre la zona de los 4,57 y los 4,70 euros. Yo en SACIR esperaría que superara el valor la zona de los 4,72 euros por título, aplicando un pequeño filtro en esa resistencia de los 4,70. La superación de esos 4,72 euros en niveles de 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal daría obtendríamos esa señal de entrada para trading con un primer objetivo cerca de los 4,80 euros por acción.
El stop de protección yo lo situaría por debajo de los mínimos de este pasado lunes, es decir, por debajo de la zona de los 4,57 euros, siempre y cuando se den las condiciones óptimas o adecuadas para implementar esta estrategia. Ahora mismo entrar en SACIR estaríamos entrando prácticamente en la parte alta de un lateral de consolidación que viene marcando el valor, y yo esperaría pues a esa superación, a esa resolución de ese lateral por la parte alta, que nos permitirá pues ser mucho más positivos en el valor, a pesar de la gran sobrecompra que experimenta, una sobrecompra que si observamos el gráfico en los últimos meses, no ha sido en ningún momento impedimento alguno para que el valor siga avanzando. Por tanto, esperaría a esa superación. Y en el caso de IAG, preguntaba si entrar o entramos un poquito tarde. En IAG el único problema que tiene el valor es su media móvil de 100 periodos. Tenemos esa media móvil pasando por la zona de los 4,61 euros, muy cerca de un 1% por encima de niveles actuales de cotización, y yo esperaría que IAG consiguiera resolver esa media móvil. Es una zona de resistencia dinámica importante que podría frenar el avance a corto plazo del valor. Estamos viendo cómo IAG se está frenando también en la zona de los 4,57 euros. Este nivel no es un nivel baladí, es el 50% de su retrocesión proporcional Fibonacci a todo el último tramo bajista, y por tanto estamos ahí en plena zona de congestión. Es decir, necesitaríamos que IAG diera un pasito más, de superar a la zona de los 4,62, y a partir de ahí comenzar a pensar en algún posicionamiento alcista, buscando una continuidad del rebote que lleva experimentando el valor desde mínimos del año hacia la zona de los 4,74 euros, donde situaríamos su primer objetivo y donde comenzaríamos pues empezaríamos a deshacer algunas posiciones, al menos de forma parcial. Por tanto, en los dos valores vamos a esperar a que resuelvan por la parte de arriba, ya que estamos en plena zona de resistencia. Aitor González te preguntaba, ¿cómo ves una entrada ahora en Oracle, con precio objetivo $205? En el caso de Oracle, aquí lo tenemos, en el caso de Oracle, lo que se ha producido un ajuste correctivo que ha llevado el valor desde la zona de los $343 hasta la zona próxima a los 136, una caída importantísima, una pérdida de capitalización de prácticamente el 60%, es decir, estamos ante un valor bajista, ahora mismo consolidando y formando suelo en esos $139. Ahora mismo tenemos en su gráfico la presencia de la media móvil de 200 periodos, que pasa exactamente por la zona de máximos de la sesión de ayer. Por tanto, yo esperaría a un cierre diario, incluso 2 diarios consecutivos o uno semanal por encima de la zona de los $172 para implementar algún tipo de posicionamiento alcista. Tenemos un hueco alcista generado desde la zona de los $155, que en principio es hueco de continuidad, pero esa presencia de esa media móvil tan importante, media móvil de medio plazo, podría frenar su avance. Yo esperaría a superar la zona de los $173 y ahí pues comenzaríamos a tomar posiciones. Como mucho, yo creo que en este valor, y dado la virulencia de la subida, deberíamos hacerlo como mucho en un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características. Primer objetivo, zona 184,20, una vez superada esa media móvil. Vamos con más consultas. David Delgado dice, ticker V de Valencia, M de Madrid, D de Dinamarca, Dimed Healthcare. Dice que está dentro desde hace tiempo. ¿Cómo la ves? Pues el valor se encuentra en pleno proceso alcista. Los mínimos alcanzados en noviembre, cerca de la zona de los $6,07 por título, ha dibujado una secuencia de mínimos y de máximos crecientes. El único problema es esa zona de los $10 por acción, donde ya se frenó a mediados del pasado mes de marzo, y también ha producido ese freno, ese inicio de las ventas también pues durante este mes de abril. Si está dentro, yo establecería un stop de protección por debajo de los mínimos del pasado viernes, es decir, por debajo de la zona de los $9,27, y mientras y teniendo muy en cuenta pues que esa zona de los $10 es un hueso bastante duro de roer. Prácticamente doble techo
en esa zona. Si no la supera, podríamos ver pues algún tipo de ajuste correctivo importante. Creo que estaba dentro, pues yo prevería pues que ese acercamiento a los $10 pues se pudiera usar pues como excusa para comenzar a vender de forma parcial y acumular plusvalías en el valor. Vamos con más consultas y dice Rocamora, ¿cómo ve a Enagas? Está dentro a 17.30. ¿Qué recorrido le ve? Y soportes de salida. Dice que parece que con el posible final de la guerra se ha quedado ahí. Y además decía que llevaba días intentando conectar. Bueno, pues aquí está la consulta de Rocamora y Enagas. Sí, en el caso de Enagas el valor se está frenando cerca de los 17,35. Vemos ahí una formación bastante peligrosa, un techo de mercado a corto plazo que podría resolverse en la configuración de un techo redondeado. Yo, en su caso, no dejaría que el valor se me fuera por debajo de los mínimos del pasado miércoles 8 de abril, es decir, por debajo de la zona de los 16,78, ya que se confirmaría ese techo redondeado y el valor tendría pues un objetivo bajista en el 50% del cuerpo de la vela desplegada el pasado viernes 27 de marzo, donde pues Enagas acometió subidas cercanas al 17%. Por tanto, si pierde esos mínimos, lo más probable es que vaya a buscar la zona de los 16,35 euros por acción y, por tanto, pues mermaría de forma drástica las plusvalías del oyente. Yo creo que la pérdida de los mínimos del pasado miércoles, esos 16,78 aproximadamente, serían pues la excusa para comenzar a deshacer posiciones, puesto que tenemos ahí una zona de resistencia importante que el valor no está siendo capaz de superar. El dinero del sector energético parece ser que se está trasladando ahora mismo pues a otros sectores y, por tanto, pues todos estos valores tipo Iberdrola, pues Endesa, Enagas, podrían ser objetos de venta en próximas jornadas. Apunte queda. Respuesta, por cierto, que también iba para Virginia. Y viendo precisamente consultas que se repiten, quería preguntarte, porque Lucas Inugreslin pregunta un stop para Alantra. Título que además pregunta Maxwell para analizar. ¿Cómo ves los títulos de Alantra? Vale, aquí tenemos Alantra en pantalla. El valor pues se encuentra en plena fase de reacción desde la zona de los 7,52 a largo plazo. Ahora mismo el valor se encuentra en plena fase de reacción alcista, después fue zona de congestión, zona de retrocesos. En el caso de Alantra, no sé a qué precio las tiene el oyente, pero yo no dejaría que el valor se me fuera por debajo de los mínimos del pasado 13 de abril, es decir, por debajo de la zona de los 10,10. Perder esos mínimos implicaría la búsqueda del cierre del último de los huecos alcistas que todavía queda por cerrar en la zona de los 9,72 euros y, por tanto, se podría producir pues una continuidad del ajuste correctivo. Por tanto, yo establecería esa protección en esa zona y ahí es donde colocaría el stop. Mientras no se pierda estos niveles, la sucesión de mínimos crecientes podría llevarnos incluso a la zona de los 11 euros por acción, pero necesitamos esa reacción desde la zona de los 10,50, que si no se produce, pues podría producir esa continuidad en las caídas en Alantra Partners. Vamos con más consultas, ya me iba a despistar, tenemos al teléfono esperando a Patricio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Mira, quería preguntar por Nagarro. Quiero saber si parece que ha hecho un doble suelo, si podemos estar cerca de finalizar una tendencia bajista que acumula años, porque teóricamente los fundamentales de la compañía son buenos. Para ver si me puede dar un poco una guía. Yo estoy en ella con pérdida. Ha dicho Nagarro, ¿verdad? Sí, NA9N. Vale, sí. Fenomenal. A 46,46. Gracias, Patricio. Daniel, ¿cómo la ves? Sí, en el caso de Nagarro, el valor está formando un doble suelo, o lo ha formado ya en la zona de los 43,30 euros por acción. Ahí se encuentra en plena fase de rebote. Yo creo que el primer objetivo lo podríamos situar en la zona de los 50 euros por título. No sé si el oyente, no recuerdo si ha dicho que estaba comprado o...
o no. Pero si es Pues para entrar, yo esperaría... ¿Sí? que yo creo que sí que estaba dentro. Ahora mismo no tenía Vale. apuntado lo que había dicho. Perfecto, pues si estaba dentro, yo creo que deberíamos mantener el valor a menos que perdiera la zona de los 43,15. Primer objetivo, zona de los 50 euros. Y si trazamos ese correspondiente retroceso proporcional Fibonacci, segundo objetivo en la zona de los 52,25. Por tanto, una vez superado los 50 euros por acción, yo comenzaría pues a pensar en deshacer posiciones. El valor mantiene una secuencia de máximos decrecientes que intenta anular, pero cuidado porque tenemos esa zona de resistencia en los 52,20, resistencia horizontal importante, pero mientras se siga rebotando, a disfrutar de ese rebote y a ver hasta dónde puede llegar. Eso sí, mucho cuidado con la zona de los 43,30, ya que su pérdida o caída por debajo implicaría pues volver a bajista y romper un doble suelo importante que pues permitiría pues a los bajistas rehacerse. Por tanto, yo mantendría posiciones con esos dos objetivos, 50 y 52,23. Vale. Dice Javi de Bilbao, ¿cómo ves una entrada en la acción alemana SMA Solar Technology? Ticker S92D. Dice a estos precios. ¿Cómo la ves? S92D. Pues en el caso... Sí, vamos a ver, aquí tenemos un valor ahora mismo en plena fase de rebote, superando el 50% de su retorno proporcional. Los niveles de sobrecompra son muy extremos. Estamos viendo una progresión alcista, un rebote muy intenso desde la zona de los 28,44, superación de la zona de los 50 euros por título. Yo creo que entrar ahora mismo... entraríamos un poco tarde, los niveles de sobrecompra son extremos y yo solamente lo haría ante una formación de throwback o pullback hacia la zona de los 50 euros por acción. Ahí esta entrada nos daría un stop de protección bastante asequible, por debajo de los 44,84 euros, y entrar ahora mismo pues es hacerlo en máximos del año, a pesar de que no estamos en máximos históricos, pero sí que los niveles de sobrecompra son muy elevados. También se ha visto un incremento en el volumen de contratación cerca de la zona de los 34,08, lejos de donde cotiza ahora mismo. Por tanto, esas posiciones que se han tomado cerca de la zona de rebote o cerca del último tramo alcista, pues podrían comenzar a deshacerse si el valor no es capaz de seguir avanzando. Por tanto, throwback hacia la zona de los 50, y yo compraría pues como mucho un tercio de lo que normalmente destinemos a un valor de estas características, pues, y teniendo en cuenta que el stop deberíamos situarlo por debajo de esos 44,95 o 44,80. Vamos con una nota de voz. Hola, buenos días. Era para ver qué me podíais decir de la acción de Ferrari para una posible entrada, y la acción de Acciona Energía. A ver qué puntos serían buenos de entrada y algún objetivo. Muchas gracias y buenos días. Gracias a usted. Para entrar en Ferrari y precios también, niveles, Acciona Energía. Sí, en el caso de Ferrari, el valor ahora mismo se está topando con esa media móvil de 100 periodos, zona de resistencia que fue soporte anterior cerca, perdón, de los 308. De los 308, yo creo que por encima de esa zona, en el caso de Ferrari, podría ser objeto de compra, buscando un primer objetivo en los 320. Por tanto, debería dar ese pequeño pasito al alza. En el caso de Ferrari, esto de protección por debajo de 299 y objetivo, como digo, en 320. Estamos ahora mismo en plena zona de congestión entre la media móvil de 100 periodos y la media móvil de 50. Por tanto, debería dar ese pequeño pasito hacia adelante, ese pequeño impulso que redefiniera el rebote y que por al menos pues sucumbiera a esa media móvil de 100 periodos. Y el otro valor era Acciona Energía. Sí, para señor. entrar. Efectivamente, aquí lo tenemos en pantalla. Acciona Energía es un valor bastante peligroso. Estamos viendo desde hace mucho tiempo con una volatilidad bastante extrema. Ahora mismo mantiene una sucesión de máximos decrecientes desde los máximos alcanzados el pasado 6 de noviembre cerca de la zona de los 25,18 euros la acción. Está resolviendo esa tendencia bajista de corto y de medio plazo,
pero tenemos ahí, de nuevo, una media móvil, como es la de 200 periodos, en los 24,41 euros por acción, que debe superar en niveles de 2 cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de esa zona. Por encima de 22,41 con el filtro que hemos comentado, primer objetivo, zona 23 euros y stop de protección por debajo de esa directriz alcista, por debajo de los 21,84 euros. Pues Daniel Santacreu, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por este tiempo de análisis, de consultas. Feliz jornada y hasta la próxima. Igualmente, Eva, un abrazo a todos. En un mundo donde cada decisión cuenta, también importa cómo, dónde y con quién. Si eliges Bahía Príncipe Escape Tenerife, aciertas en todo. Frente al Atlántico, en costa